noches, compañero profesor. Hoy tenemos el gusto de presentar con usted la charla de la introducción a la etnografía. Mi nombre es Juliana Garazal y sin más preámbulo comenzamos. La etnografía funciona como un grupo social que llegaron a ser lo que ya son en una característica. Debemos aceptarnos como una especie. La etnografía es la disciplina cuya tarea es observar y describir los grupos humanos. La etnografía consiste de la descripción de un pueblo o un grupo social determinado. Podría considerarse que la etnología como una segunda instancia de la etnografía. La etnología es la creación de la teoría basada en la recopilación de una información. El etnógrafo puede considerar a la etnografía como un proceso de recolección de datos o de productos, de interpretación de una base de datos. Espero le haya gustado la charla. Esta es la introducción a la etnografía. ¿Cómo fue que se da el empiezo el principio de la etnografía? A continuación seguirá mi compañera presentando el otro punto de la charla. Muy buenas tardes, profesor César Quijano. Mi nombre es Barrio Nadiuska. El día de hoy me corresponde el tema de la etnografía. La etnografía es uno de los métodos más importantes que se utiliza en la investigación cualitativa. Etimológicamente, el término etnografía proviene del griego etmos, que significa cultura, y grafo, que significa descripción. Bien, la etnografía se define como el estudio directo de una persona o grupo durante un cierto periodo, utilizando la observación de los participantes o la entrevista para conocer su comportamiento social. Consiste en descripciones minuciosas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Concentra lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus actitudes, creencias y pensamientos. Una de las características más importantes de la técnica cualitativa de la investigación es que intentan captar razón por la cual las personas realizan sus actos, sus ideas y cómo reaccionan hacia el mundo que les rodea. Un criterio importante al tener en cuenta es la credibilidad, criterio que toda investigación cualitativa debe incluir. Bien, existen 4 estrategias para asegurar la credibilidad de los resultados. 1. Observación permanente de espacio, tiempo y método. 2. Recopilación de material para contrastar información. 3. Coherencia interna del informe de investigación. 4. Prueba de los participantes. Método de la investigación etnográfica. En la metodología etnográfica no se trata solo de observar, sino también de interpretar. Hay una serie de fases o características que le tienen que ser tratadas de modo lineal. No debemos olvidar que la etnografía no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter de estas. Bien. Una etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo. Es importante observar todo, aunque de hecho
sea imposible. No obstante, esto se logra mediante la apertura a detalles que nunca encaja en ningún esquema. Fase 6. Análisis de la información. Recopilada. Del análisis de la información recopilada. Una de las características más particulares de la investigación cualitativa. Inconcreta de la etnografía, que es el análisis de los datos y se va analizando a lo largo del estudio. Fase 7. Elaboración de informe. El informe etnográfico debe incluir suficientes detalles descriptivos para que el lector pueda conocer qué fue lo que pasó y cómo pasó, y así pueda trasladarse a la situación social observada. Bien, ya para finalizar, el informe debe reflejar la utilidad práctica de la investigación a los potenciales usuarios y al alcance de los resultados obtenidos a distintos niveles. Bien, ese es todo, esa es mi información sobre el video de la etnografía. Etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo o relativamente prolongado. Bien, una de estas fases es selección de diseño. En esta fase es necesario determinar qué es lo que quiere estudiar y cuál es su objetivo. Fase 2. Determinación de técnicas. Las técnicas más empleadas en la investigación etnográfica son las observaciones y las entrevistas. Fase 3. Acceso de ámbito de investigación. El escenario es la situación social que integra personas y sus interacciones, también sus objetivos que tiene presente. 4. Selección de información. El acceso a los escenarios lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en situaciones sociales que se quiere investigar. Fase 5. Recopilación de datos. Es importante observar todo, aunque de hecho sea imposible. No obstante, esto se logra mediante la apertura a detalles que... Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Chantal de la Espada y en la noche de hoy quiero hablarles sobre lo que es la etnografía. Que según vi en el video, pude entender que la etnografía es una ciencia descriptiva que describe a los pueblos, pequeños grupos, por cierto, y ven cuáles son sus comportamientos. O sea que el estudio de los pueblos y el comportamiento que tienen y cómo también ese pueblo se describe a sí mismo. La etnografía es un método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad social. Algunas personas las personas en sí, para poder saber cómo describir, necesitan estar presentes. La etnografía, su método de investigación es la descripción, donde ellos pueden observar la observación que les permite de cierta forma poder saber cómo las personas se comportan, y de allí ellos toman anotaciones. Ellos primero deben de saber, deben de anotar la hora de comienzo y la hora en que finalizan las anotaciones. Algunas de las limitantes, en el video hablaban de algo muy importante sobre las limitantes, es que
como dije anteriormente, la etnografía solamente se puede realizar con pequeños grupos. Por ejemplo, en el trabajo, cuando nosotros estamos o sea, en un departamento X, por ejemplo, podemos describir a las personas, podemos describir su comportamiento, su metodología de trabajo, y es lo mismo pues en diferentes sociedades, familias, entre otras cosas. También otra de las limitantes es que si la persona no está presente, no tiene la capacidad de poder conocer cuáles son su comportamiento. También otra de las limitantes que tiene la etnografía es que si la persona se asocia demasiado, puede llegar a perder esa objetividad que necesita el método de investigación para poder realizarse de manera coherente y de manera lógica.